Elon Musk ha anunciado que su empresa Neuralink ha conseguido implantar un chip cerebral a un humano por primera vez en la historia. Lo ha hecho a través de Twitter, el anuncio, su propia red social, X, donde luego ha explicado el funcionamiento. El objetivo es crear una interfaz cerebral para restaurar la autonomía de personas que tengan funciones dañadas después de un infarto, una esclerosis lateral, por ejemplo. Abro comillas, os leo su tweet. Neuralink permite controlar un teléfono o un ordenador con el pensamiento. Los primeros usuarios serán personas que han perdido extremidades. Imagínense que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un subastador. Ese es el objetivo. Brutal comparación. Claro, como siempre ocurre en Twitter, ¿no? Los usuarios se han lanzado a la bromita, a decirle a Musk que tal vez no sea el mejor momento de usar a Stephen Hawking como ejemplo, unas semanas después de haber escuchado, de haber leído que aparecía en la lista de Harvey Epstein, ¿no? De Epstein. Esto sería un avance tecnológico brutal, pero todavía es un anuncio de marketing, podríamos decir. No hay un artículo en una revista científica ni nada de eso todavía. Neuralink recibió hace 9 meses la aprobación de la Autoridad de la Administración de Fármacos estadounidenses y el anuncio de este chip viene de más lejos. El 1 de diciembre de 2022, Musk ya dijo que ocurriría en los siguientes meses. Me ha venido a la cabeza directamente un momentazo, convertido en meme también. No sé si recordáis el presidente de la Universidad Católica de Murcia durante la pandemia de coronavirus. Entre acusaciones a Bill Gates, a George Soros, soltó esta maravilla. Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. Pues José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, ya avisó, ¿no?, de esos usos de microchips hace 4 años. Tal vez Elon Musk escuchara estas palabras en ese momento y cogió de aquí la idea. Son las 2:11 de la tarde, la 1:11 en las Islas Canarias. Vamos con los titulares de la jornada. My Economy News. Comenzamos con una noticia de última hora. El proyecto DeFi Abracadabra ha sufrido un exploit valorado en $10 millones. Los atacantes han utilizado el mezclador de criptos Tornado Cash para financiar inicialmente los monederos y han transferido $4 millones a un nuevo monedero, a una nueva wallet. Seguimos con CBDCs. Emiratos Árabes Unidos ha realizado la primera transferencia digital de su dirham digital. La plataforma mBridge es un esfuerzo colaborativo multinacional que quiere utilizar, tiene como objetivo final utilizar CBDC para transacciones transfronterizas. Han sido unos 50 millones de dirhams, que son $14 millones, y este proyecto ya fue presentado en 2021 por las autoridades monetarias de China, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Seguimos. Coinbase cobrará tarifas de conversión por encima de los $75 millones de volumen mensual. Será efectivo cuando cambies más de $75 millones en USDC, en su propia stablecoin, a dólares fiat. Los clientes pagarán el 0,1% por un volumen mensual de entre 75 y 150 millones de dólares. Noticia en Nueva York: el Colegio de Abogados de la ciudad impulsa reformas a la ley de criptomonedas para detener la fuga de empresas. El informe destaca que Nueva York corre el riesgo de perder participantes en el mercado de activos digitales y hay que recordar que Nueva York tiene el mayor número de empresas cripto del mundo. Eran a finales del 2023 843 empresas. Y el organismo de control de la privacidad de Italia ha asegurado que OpenAI, creadores de ChatGPT, violaron las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Según el comunicado, se descubrió que el popular chatbot de inteligencia artificial no cumplía con las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esto se produce como resultado de la prohibición inicial de ChatGPT por parte de Italia, que se impuso en marzo del 2023. En ese momento el país fue el primero del mundo en prohibir este chatbot después de una violación de datos en la plataforma que expuso información personal de los usuarios. Esta es interesante también. El ETF de Kramer Inverso ha cerrado tras una corrección del 15%. Este fondo cotizado surgió como una broma, más bien como un aviso, para seguir exactamente los consejos de inversión de Jim Cramer, pero al contrario. Ya sabéis, Jim Cramer, conocido presentador
de la televisión económica CNBC. El director ejecutivo, director de inversiones de Tuttle Capital, Matthew Tuttle, ha dicho que el ETF se lanzó para señalar el peligro de seguir a los seleccionadores de acciones de televisión, específicamente Jim Cramer, y por su total falta de responsabilidad. O sea, puntito en la boca, porque han cerrado con un menos 15%, con una corrección de un 15% este ETF. Y terminamos con esta, el regulador de valores, de la Unión Europea está buscando comentarios y opiniones del público general, de los ciudadanos en general, de los ciudadanos de la Unión Europea, sobre las criptomonedas. La ESMA busca ciertos criterios con los que poder clasificar las criptomonedas como instrumentos financieros o no este año, o a principios del siguiente, finales del 24 a principios del 25, entrará en regulación la regulación MiCA aquí en la Unión Europea, y por eso el regulador está buscando esas opiniones, ¿no?, del público. Según estatista, el mercado cripto europeo podría alcanzar los 18.500 millones de dólares en ingresos anuales para el año 2028. Vamos ahora a echar un vistazo rápido a las pantallas. Pantallas en las que vemos cierta recuperación en comparación a la semana pasada, ¿verdad? Ahora 43.258 dólares el Bitcoin. El índice de miedo y codicia va subiendo un poquito, ¿no? Ha pasado de ser totalmente neutral, de un 50 a un 59. Se acerca más a la codicia que al miedo. También vemos la capitalización del mercado global en 1,6 trillón, mucho más baja que hace un par de meses o un mes, pero es verdad que en el último día ha ganado un 2,5%. Bitcoin, como decíamos, ganando, recuperando un poco las correcciones de la pasada semana, 43.242 dólares en tiempo real, ganando casi un 3% en el día de hoy, y lo que os decía, recuperando, porque en los últimos 7 días lleva una ganancia de un 11%. Ethereum, ganando un 4% en los últimos 7 días, se revaloriza más de un 2% en el día de hoy, 2.299 dólares. También importante capitalización de mercado de Ethereum, que ha estado fuerte, ¿no? Últimamente, ya sabéis, desde que se aprobaron esos ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos por parte de la SEC, estamos hablando del 10 de enero, la gran ganadora de ese momento fue Ethereum, aunque si miramos ese precio, efectivamente, ahora mismo ha sido un hombro cabeza a hombro, podríamos decir, porque ahora mismo el precio es igual que ese día, que ese 10 de enero. Por lo tanto, ha ganado mucho en los días siguientes a esa aprobación de los ETFs de Bitcoin, por la posibilidad de que se aprobaran unos ETFs de Ethereum, y ahora ha vuelto a su mismo precio. Por lo tanto, lo comido por lo servido. Seguimos con BNB, 308 dólares, ganando un medio puntito porcentual hoy y un 4,5 en los últimos 7 días. Cerquita a 1.000 millones solo de market cap. Se va acercando cada vez más Solana. Me está encantando esta carrera últimamente. BNB Solana. Solana, por cierto, que lleva una ganancia en los últimos 7 días de un 30%, repito, y un 8% solo en el día de hoy. 104 dólares para Solana, que se acerca a 45.000 millones de market cap. El que se aleja bastante en estas últimas semanas es XRP, el token de Ripple Labs, que ahora mismo cotiza en los 52 centavos. No está perdiendo tanto de su precio, sino de su capitalización de mercado. XRP, ha superado en muchísimas ocasiones a BNB como cuarta cripto del mercado, pues ahora mismo está en 28.000 millones, muy lejos de los 46.000 de BNB. XRP ganando un 5% en los últimos 7 días, por cierto. Cardano, 52 centavos, gana un 7% en el día de hoy, un 15% en los últimos 7 días. Buena ganancia acumulada lleva Cardano. Avalanche, 35 dólares, ganando casi un 4% hoy, un 3,5%, perdón, y ganando un 28,5% en los últimos 7 días. Dogecoin, luego hablaremos, ya os lo he avanzado un poco, luego hablaremos con Jesús Pérez de Memecoins. Esta es la más conocida, Dogecoin, 0,08 dólares y corrigiendo un 2% en el día de hoy, ganando un 4,5% en los últimos 7 días. También gana un 4,5% en los últimos 7 días Tron, 11 centavos, corrige hoy un poquito, medio puntito porcentual, y terminamos con Polkadot,
que está ahora mismo en $6,93, ganando casi 2 puntos porcentuales en el día de hoy y llevándose en los últimos 7 días, o recuperando más bien de las correcciones que las que habíamos visto en los últimos días. 7 últimos días vemos una ganancia acumulada en Polkadot de un 14%. 2:19 de la tarde, 1:19 en las Islas Canarias. Vamos ya con la primera entrevista de la jornada. Hablando con expertos. Saludamos ya a Manuel García Lega, experto en NFTs, con el que vamos a hablar un poquito del sector. ¿Te tenemos ya por ahí, Manuel? Sí, por aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, es que la última vez, recordemos que tuvimos ahí problemas de conexión, nos falló un poquito internet, entonces queríamos volver a hablar contigo de este tema. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás estas últimas semanas? ¿Cómo estás siguiendo el mercado cripto? Bien, se ve, yo lo veo muy bien. Vamos, ya se ve que cada vez son más las instituciones y las empresas que dicen lo mismo que llevamos diciendo durante muchísimos años nosotros. Entonces, yo lo veo muy bien en el mercado y creo que va a ser un buen año este 2024. La última vez que hablamos estuvimos comentando un poco, es que me interesaba hablar de un poco del mercado NFTs dentro del mercado de videojuegos, ¿no? Estuvimos hablando, por ejemplo, de Pixies, creo que era, no sé si Axis, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Sí. Axis, ¿no? ¿Cómo era? Axie Infinity es un juego así que fue de los primeros que pegó como el boom, porque también fue durante el verano de 2021, que fue cuando el boom de los NFTs, un poco cuando explotó también el juego ese, que ya llevaba tiempo de antes. Yo pude comprar, creo que Axis en 2020, o sea, incluso antes del boom de los NFTs, y por eso que un poco tenía relación con el juego. Pero sí, durante el verano de 2021 y así fue la burbuja fuerte. Y sí, fue interesante porque era la primera vez que surgía algo así. Y bueno, algunos pues pudieron explotarlo y sacar mucha rentabilidad. Luego también claro, eso parece que pinchó y esa burbuja acabó estallando, pero hubo una época de eso, de mucha rentabilidad para los que la supieron aprovechar y fue interesante. Cuéntanos un poquito cómo era este videojuego y las diferencias con los actuales. Vamos a empezar por el principio, por cómo era este Axis. No sé si fue de los primeros videojuegos así, Web3 que lo petó. No sé si fue el primero de los primeros, pero bueno, tú sí que pudiste ahí aprovecharlo un poquito, ¿no? Esa burbuja en ese momento. Sí, a ver, el juego lo interesante que tenía es que tenía, como yo diría, dos aspectos que, bueno, yo es la diferenciación que hago un poco en los juegos NFT. O sea, este Axie Infinity tenía tanto NFTs como luego un token. Bueno, tenía varios tokens, que luego, eso no hace falta yo creo que entrar tanto en detalle, pero había tanto NFTs como tokens. Y lo que te permitía el juego era a través de pues mecánicas de criar esos NFTs, porque eran como una especie de Pokémon o así, pues tú creabas nuevos NFTs, que esos NFTs a base de ponerlos a jugar, o sea, de luchar contra otros NFTs, digamos, pues podías ganar unos tokens que eran los que te permitían crear esos nuevos NFTs, por así decirlo. O sea, tú jugando generabas unos tokens, que eso sí que lo creaba el juego de la nada, pero ese token era importante porque lo necesitabas para tú crear nuevos NFTs. Entonces ahí pues surgieron distintas dinámicas. Hubo gente que lo que hacía era comprar estos NFTs y dedicarse a jugar y ganar esos tokens, porque luego los vendía a mercado para vendérselos a la gente, que por el contrario, esto fue un poco más en lo que me especialicé yo. Comprábamos esos tokens y nos dedicábamos a crear nuevos bichos, o sea, nuevos NFTs, que luego vendíamos a esos nuevos jugadores. Y bueno, luego también incluso existió un modelo que se llamó de becas, en el que pues a lo mejor inversores compraban estos NFTs y los cedían a otras personas, no cedían el ownership, sino que cedían, digamos, la jugabilidad, y a través de eso pues llegaban a acuerdos en los que a lo mejor decían que un 50% de los beneficios que generara ese jugador pues era para el jugador y el otro 50% para el propietario del NFT. ¿Y el token variaba de precio? Sí, claro, o sea, el token como estaba en el mercado, vamos, y estaba sujeto a oferta y demanda, o sea, había gente que lo creaba jugando y otra gente que lo quemaba consumiéndolo para crear esos Axis. Entonces, esa oferta y demanda en el token hizo que subiera mucho en un momento
Y, por ejemplo, había un momento que, bueno, este token se llamaba el Smooth Love Potion, como poción del amor, que era la que servía luego para crear esos Pokémon. Pues creo que hubo un momento, bueno, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que estuvo casi en 50 céntimos de dólar. Y entonces creo que por partida la gente solía ganar unos 5 o 6 Smooth Love Potions. Entonces había un momento de mercado en el que por una partida ganabas unos $3, simplemente por jugar un minuto de juego. Eso como jugador, vamos. Madre Y mía. ya como inversor, o sea, hubo épocas en que sí, por ejemplo, que esto que hablo de criar y de especializarse en comprar padres, pues mirando bien la genética, las purezas, unas cosas que había que luego investigar y dedicar bastante tiempo, pues conseguía sacar rentabilidades de un 5% a la semana o así sobre los activos. O sea, era una barbaridad. Claro, el tema es que eso ocurría un poco al principio, en un momento de máximos históricos de todo el mercado cripto en general, también de los NFTs en el 2021, ¿verdad? Luego, claro, una empresa no puede, no sé, una empresa sí era una empresa, ¿no? Al final, sostener ese sistema de recompensas es una locura, ¿no? Se vuelve un poco imposible, imagino. Bueno, sí, o sea, al final lo que no se ha conseguido encontrar aún y yo creo que, o sea, que aún falta y es lo que habrá que ver si se consigue llegar, es a un modelo de juego en el que, pues, estos tokens, porque luego veremos, o sea, a lo mejor yo creo, sí que creo que los juegos simplemente con NFTs, o sea, simplemente con consumibles que no requieran de token, sí que veo muy fácil su triunfo en el corto plazo, digamos este año o así, o sea, porque un Call of Duty, que un arma sea un NFT y que luego se pueda revender y que simplemente no se esté creando valor de la nada, o sea, que un jugador lo compra y luego se revende, incluso eso genera royalties o regalías dentro de lo que es el juego, que o sea, sería un ingreso más para el videojuego, que ya se ha demostrado, por ejemplo, con Axie Infinity, que es muy rentable esta reventa de activos en segunda mano. Pero lo que sí que está más complicado y habrá que ver si se acaba consiguiendo es un modelo que también englobe un token o esas recompensas o sea, una forma de pagar a los jugadores. Y yo creo que eso solamente puede llegar cuando el juego sea realmente divertido y entonces no haya ese incentivo, porque, por ejemplo, en Axie, o sea, lo que pasó es que luego la gente, pues, o sea, si de verdad hubiera luego a lo mejor un interés de coleccionismo, la gente comprar los Axies para guardarlos así, o sea, eso podría existir hasta el infinito. Pero eh, con el modelo como el que estaba ahora, que solamente la gente lo que quería era generar estos tokens para luego venderlos, sí que era más un modelo de Ponzi, o por así decirlo, que un modelo de entretenimiento en el que estás ganando por jugar. Pero bueno, ahora, por Sí, ejemplo, el juego está funcionando y ahora sí que las recompensas pues son muy, muy bajas. O sea, a lo mejor jugando seriamente puedes ganar unos $20 al mes, una cosa así. Y, o sea, ya son cosas, y eso ya dedicando mucho tiempo. Pero bueno, ya yo creo que es el tipo de modelo que iremos de juegos en el que pues la gente que sea jugador de verdad y por pasarlo bien, pues oye, ganarse $10 al mes o 20, pues no te en vez de va a lo mejor perderlos, la claro. vida ni nada, pero sí que, oye, si el juego es entretenido, mejor jugar a ese juego que a otro juego. No, sí, es verdad que cuando Ujú. llegan a ser divertidos de verdad y juegos como pues un poco más desarrollados, ¿no? En vez de estar gastándotelo en skins, lo estás ganando. O sea, claro, veo la parte positiva, claramente. ¿En qué punto ves el sector en ese aspecto? ¿Crees que ya veremos dentro de poco juegos, no te digo ya triple A, pero juegos bien desarrollados y demás, que tengan una serie de recompensas, aunque no sean demasiado elevadas? Yo sí lo creo. O sea, bueno, por ejemplo, ya podemos ver en la tienda de Epic Store, que es la gente que desarrolla Fortnite, pues ya tienen un montón de juegos NFTs incluidos en ese marketplace que se pueden jugar. De momento no son juegos muy especiales. Bueno, yo no he visto a nadie que esté hablando mucho de ellos, o sea que entiendo que no son muy buenos. Yo como tampoco juego, pues no los he probado, pero sé que ya existen y que se pueden jugar. Y luego, pues sí que creo que poco a poco irán apareciendo todas estas cosas. Por ejemplo, o sea, yo me estoy recordando, pues eso, hace unos años cuando estaba en el instituto, pues compañeros míos que jugaban al Counter-Strike y todas las armas y todos los skins del juego, pues lo andaban luego revendiendo en Ujú. páginas, digamos, no ilegales, pero que no, o sea, fuera del juego para tradear esos Pues no activos. reguladas, ¿no? Por así decirlo. Y, o sea, yo creo que ahí sí que va a ser, claro, que es donde más sentido tiene. O sea, en todos los ítems del juego, pues tenerlos digitales en la blockchain y poder ser dueño de ellos y poder tener una traza de qué ha pasado con ellos. Incluso eso, si solamente hay 10 artículos, pues que se vea
cuándo se crearon, que de verdad son 10 y cómo están distribuidos. O sea, Hace un par de semanas vimos una noticia, juegos con recompensas también importantes. Hace un par de semanas creo que era la noticia, vimos cómo se vendía una llave de un videojuego de Duki Dash por más de $1 millón. Cuéntanos un poco cómo es esto posible, porque además Duki Dash está dentro del ecosistema de los Bored Apes, ¿no? Que tú también pilotas bastante. Entonces, cuéntanos un poco lo que sepas de esta noticia. Sí, pues eso fue un juego que lanzó Yuga Labs el año pasado, más o menos. Creo que fue por marzo o así del año pasado, que era una competición con un juego de arcade bastante divertido que tuvo bastante éxito, sobre todo en Twitter, porque la gente pues publicaba mucho las jugadas y demás. Y el juego, como pues eso, también englobaba está creado por los Bored Apes y bueno, el personaje está dentro del lore de la marca y demás, pues atrajo muchos inversores también y pues digamos, el premio más exclusivo que hubo en el juego, que fue al jugador que consiguió la máxima puntuación, que fue una llave, pues sí consiguió vender por $1 millón. Y bueno, el resto de activos, yo por ejemplo pude jugar también con alguno, era eso, puedo jugar y al final pues lo que te daban era una caja, que esa caja pues se transformaba luego en otro NFT. Y esos NFTs pues tuvieron, bueno, ahora creo que se cotizan en torno al Ethereum. Entonces también fue bastante interesante esa recompensa. Y bueno, son NFTs que luego van teniendo sentido dentro del ecosistema de Yuga Labs y de los Bored Apes. Y lo interesante también es que ese juego lo van a reactivar ahora creo que a principios de febrero, han hablado. Y ya como para todo el público, o sea, ya no hace falta tener un NFT como hizo falta el año pasado para poder jugar. Y sí que lo van a abrir a todo el público y creo que va a haber alguna recompensa cerrada, o sea, para el top leader, el leaderboard de jugadores, pues creo que Yuga sí que va a repartir algunos Apecoin o algunas recompensas para la gente que juega. Así que será interesante probarlo también. No, estos son interesantes. También estuvimos hablando, mira, la última vez que nos vimos fuera del programa, de casos que han salido mal, que está siempre a hablar bien de lo bueno, pero hombre, también es importante hablar de los errores con los que luego aprenden este tipo de compañías, ¿no? No sé si recuerdas algún ejemplo, alguna de ideas que salieron mal en Gaming Web 3. Joder, muchas, yo creo que ya está más que... Sí, o sea, bueno, este Axie Infinity, pues gran parte de las ganancias que conseguía hacer, pues luego perdí mucho por esa devaluación que hubo de los Axis. Yo pensaba que iba a durar un poco más y eso, por ejemplo, empecé a bajar antes de lo que yo me esperaba. Bueno, o sea, aunque conseguí sacar rentabilidad, pues luego me pilló con bastantes Axis ahí metidos y por ejemplo, ahí se devaluó bastante mi posición. Y luego recuerdo, sí, o sea, luego más juegos que intentaron hacer lo mismo fueron un poco fracaso en esa época. También era por toda la burbuja. Y, por ejemplo, recuerdo uno que también, seguro que la gente que estuvo en el momento pues lo recordó, que era uno que se llamaba Plants vs. Undead, que simplemente era regar plantas. Ahí no había ni que jugar. Era simplemente como un juego de farming. Le comprabas NFTs, los ponías ahí y tenías como que clicar una vez al día o dos y te generaban tokens. Y bueno, también tuvo su momento de burbuja y que daba bastante dinero y luego también cayó. O sea, sí, hubo muchos ejemplos. Y sí, en cuanto a los NFTs, yo creo que de los NFTs, por ejemplo, de 2021 que pegaron el pelotazo y que subieron mucho, o sea, quedan, digamos, 5 o 6 colecciones contadas. O sea, yo no diría más. Hablaría de los CryptoPunks, los Bored Apes, y todas estas incluso han tenido también colecciones fuertísimas desde sus máximos históricos, que veremos ahora, por ejemplo, con si hay un bull market este año, cómo se comportan de nuevo, pero el resto de colecciones no valen prácticamente nada. Ya. Entonces, ¿crees que se recuperará en ese sentido el mercado NFT? Bueno, yo creo que ciertas colecciones, por ejemplo, como los CryptoPunks o los Bored Apes, así sí que tendrán cierto sentido en este bull market, porque son como colecciones icónicas y casi yo hablaría de cultura, o sea, de internet, lo que son los Bored Apes y este tipo de colecciones así, o incluso el tipo de arte de Beeple o estas colecciones así que lo llaman fine art. Yo creo que sí que, bueno, porque siguen valiendo cientos de Ethereum, o sea, son colecciones o obras de arte NFT que tienen mucho valor y yo creo que sí que seguirán valiendo y que incluso se revalorizarán más.
Pero el resto, pues yo creo que solamente serán los proyectos que tengan cierto sentido, que aporten una utilidad real para algo, ya sea en el mundo real o en el digital o lo que sea. Y esos NFTs sí que tendrán el valor que, pues como un valor, yo creo que como que si es una membresía para un gimnasio, pues lo que te aporte será lo que tenga que valdrá el NFT, yo creo. Ujú. O cosas así, o sea, o una cosa para digital o bueno, o si por ejemplo sí que empiezan a aparecer estos juegos AAA con esas skins o esos NFTs más premium o desarrollados por marcas tal, pues yo creo que sí que ahí hay bastante juego. Ya también hemos visto en el lujo cómo han salido muchos NFTs de lujo que se están valorizando y tienen su valor ahí, porque eso lo emiten empresas que se dedican al lujo y lo emiten con exclusivo y, y bueno, tienen ese valor. ¿Qué empresa estás viendo más a tope ahí? Que siempre leo cosas de Nike, pero no sé si son los que más... no sé, ¿qué marcas estás viendo de lujo que estén más, pues más metidas en el mundo NFT? Pues yo diría, por ejemplo, Gucci, Louis Vuitton, así, o sea, esos son ambas empresas que han emitido ya NFTs, por ejemplo. Louis Vuitton emitió Ujú. como una cartera, una especie de maleta que comprabas en NFT y luego también recibías la obra física. Creo que se vendió por unos $40.000 o así cuando lo sacaron de inicio. Y luego Gucci también, por ejemplo, está muy relacionado con el ecosistema de Bored Ape y han sacado ya una joya y bueno, están en el metaverso haciendo cosas con esto de los Bored Apes y incluso sacaron una colección de una especie de Bored Apes cuchificados, por así decirlo. Entonces yo creo que todas estas marcas, también Adidas por ejemplo fue una empresa que compró un Bored Ape cuando el boom de los NFTs y lo anda usando, por ejemplo, ya tienes, si te metes en la web store de Adidas España, y buscas Indigo Hearth en el buscador de Adidas, te van a aparecer unas zapatillas que tienen el Bored Ape de ellos incorporado en la zapatilla. Entonces, por ejemplo, todas estas empresas yo creo que están, bueno, desde dentro viendo todo el mercado y que son candidatas a seguir haciendo cosas con los NFTs. Pues nos vamos a quedar con esas claves. NFTs que tengan valor real, también sector lujo. Y bueno, dentro del gaming, pues eso, lo que decías, cuando tengan un valor real y cuando el videojuego sea más que estar metiéndote para dar un par de clics, ¿verdad? Divertido tiene que ser. Yo creo que cuando sea, Efectivamente, falta eso. Y lo otro ya es secundario, pero tiene que ser lo primero divertido el juego. totalmente. Pues Manuel García Lega, gracias por este ratillo con nosotros y nada, comentaremos las siguientes... Cuando tengamos noticias de actualidad en NFT te volveremos a llamar. Muy bien, un placer, Pedro. Un Un abrazo. placer, un abrazo, hasta luego. Luego. Y como cada martes saludamos a Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza, advisor en Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy queríamos tratar un poco vamos a ir de lo general a lo particular, un poco el tema meme coins o shitcoins llamadas también por algunos. Seguramente, bueno, de hecho hay mucha gente que llama shitcoins a todo, pero bueno, yo creo que... Bueno, ya, claro. Efectivamente, yo creo que meme coin es un término, ahora lo veremos. Bueno, hay que decir primero, antes de nada, que no es un activo financiero, hay que poner un poquito todos los disclaimers, porque creo que probablemente sea uno de los activos que inducen o llevan a la gente a tomar decisiones financieras o de inversión quizá menos responsables. Entonces creo que es importante, antes de nada, creo que darle un poco o avisar un poco de que este tipo de activos pues evidentemente tienen valoraciones que ahora entraremos, porque yo creo que también tampoco hay que dejarlo sin analizar, pero desde luego probablemente estemos hablando de, bueno, casi no podríamos hablar ni de activos financieros, sino más, ahora veremos porque hay desde una dinámica de puntos, sistemas sociales, pero es verdad que tienen ese punto a veces que cotizan y entonces, bueno, pues tiene un impacto y ahora vamos a ver un poquito todo este fenómeno de meme coin que desde luego es muy importante. Pues si te parece vamos con definiciones. ¿Por qué no es un activo financiero? Si puedes comprarlo y venderlo y puede revalorizarse o perder valor. Bueno, cualquier cosa que tenemos puede coger valor. Esta silla o cualquier cosa que veamos podría tener valor y podríamos venderlo más o menos caro. O sea, que en el fondo no todo lo que de alguna manera sube o baja o en precio tiene por qué ser un activo financiero. De hecho, eso generalmente está más enfocado a un tipo de productos que están en mercados regulados y entonces donde existe una serie de, como si dijéramos, de
de precauciones a la hora de que la gente invierta en ellas, y una serie de alguna manera de controles, ¿no? Entonces, bueno, claro, el problema que tenemos con cripto, o el problema, la ventana que se nos abre, es que cotiza cualquier cosa, porque hemos conseguido que salir a cotizar prácticamente tenga un coste marginal. Antes, evidentemente, ver algo que tenía un precio, subía o bajaba, o tenía esos order books, pues era algo que tenía un coste muy alto. Sigue teniendo a día de hoy cotizar en mercados, pues tiene un coste alto, por todo, en parte también por un montón de dinámicas y de comprobaciones que se hacen con todo este tipo de actividad, pero realmente antes también era complicado hacerlo fuera de los mercados. Es decir, esto es como Internet. Antes, por ejemplo, subir cosas en Internet eran difíciles solo si sabías HTML o si sabías cierto tipo de cosas. Tú en el 2000 pues fácilmente no podías publicar nada en Internet. A día de hoy estaremos de acuerdo en que subir cosas a redes sociales, subir cosas a Instagram, es cada vez más fácil, y entonces todo el mundo lo sube. Claro, lo que en este mundo de cripto, donde hemos conseguido hacer activos digitales y donde hemos conseguido hacer mercados prácticamente de cualquier cosa, pues nos encontramos con cosas que quizás antes lo veíamos a lo mejor en un mercado, un mercadillo, a lo mejor en esos marketplaces digitales que te vendían cosas, ¿no? Eso que no cotizaba nunca, pero sí podía tener precio. No hay que olvidar que muchas veces se habla de las cartas de Pokémon, de cosas de este tipo, que hay casos que incluso tienen mercados grandes, pero es verdad que lo veíamos en un segunda mano, era una especie de segunda mano, donde, bueno, pues yo puedo comprar una cosa, tú puedes venderla, pero no hay una estructura de mercados porque eso era complejo. Ahora podemos hacer una estructura de mercados para cualquier activo, y esto, bueno, implica que nos puedan parecer activos financieros. El caso de las cartas de Pokémon has puesto, además es un caso brutal. Estuve hace nada en una tienda en Gutiérrez Mellado justo de esto, y sí que hay un mercado brutal. Y además en todos los casos que se habla de criptos en la SEC también nombran siempre las cartas de Pokémon, ¿verdad? Claro, porque aquí, un poco al final lo que venimos, o lo que de alguna manera viene a argumentarse, es que si todo es una security, pues podemos considerar que también las cartas de Pokémon son una security, porque al final, de alguna manera, la tecnología con lo que lo representamos no necesariamente lo hace un producto financiero. Entonces aquí hay mucho debate, claro, porque claro, una carta de Pokémon en la calle o en un segunda mano digital no es un activo financiero, pero si es un token ya sí es un activo financiero. Entonces aquí claro, también podemos decir que podría haber un fondo, como si dijéramos, de bolsa de inversión que invirtiera en cartas de Pokémon, ¿no? También podría ser, pero no es habitual ver este tipo de cosas. Entonces, y en cualquier caso estarían en gestión alternativa y no serían, pues, empresas que cotizan, que dan los resultados. Entonces, bueno, por eso hay mucho debate, porque realmente creo que se pasa de un lado de evidentemente considerar que nada es una security, cuando hay cosas que yo creo que en cripto están representadas como token y tienen unas dinámicas de security, a pensar que todo lo que sea un token tiene que ser una security. Y entonces ahí es cuando, claro, se ponen ejemplos, y es cuando, bueno, entre esos ejemplos es complicado responder. ¿Y cómo definirías una meme coin? Bueno, pues claro, ¿qué es una meme coin? Claro, cuando hablamos de memes, hablamos de un concepto que ya de por sí es irreverente. Hablamos de alguna manera sería como si dijéramos una especie como de chiste, ¿no? O de parodia, ¿no? Que viene a ser un poco también, de alguna manera, provocador. Hay una cierta rebeldía, ¿no? En todo esto dice, bueno, pues mira, vamos a crear una moneda con un perrito, ¿no? O vamos a crear algo que pueda parecer, o que, ¿sabes? Pero como un efecto de rebeldía, como un poco... Entonces eso es lo que generalmente empezaron a llamarse meme coins, ¿no? En general tokens, habitualmente poquitas tenían una blockchain, algunas, por ejemplo, como Dogecoin sí que tienen, algunas sí que tenían. Hay que diferenciar esa parte de las que son puramente tokens sobre, por ejemplo, una red como puede ser Ethereum, ¿vale? Aquí tendríamos una pequeña diferencia importante, pero de alguna manera ves cómo se presentan y pues son gatos, perros, rana de Pepe, y entonces pues se convierte en algo. Pero claro, este concepto, y la gente empieza de alguna manera, empiezan a tener precios en estos mercados alternativos, bueno, pues porque la gente les empieza a dar un sentido, y entonces se convierten de repente en algo que no deja de ser una especie de juego
claro, de suma cero en el fondo, porque aquí la gente compra y vende, pero en ese momento pues no parece que haya nada que sostenga que eso tenga una demanda creíble de ese token, ¿vale? Bueno, ahí tenemos cosas, claro, si es Dogecoin y ya es una blockchain que tiene una cierta demanda y la gente paga por hacer transacciones en esa red, ya podríamos decir, bueno, esto tiene una cierta un cierto negocio, ¿no? Que es de alguna manera permitir estos pagos entre estas monedas, y podría ser que incluso en la red de Dogecoin podría ser algo. Entonces, bueno, aquí empezamos a ver, y ya veremos ahora un poquito cómo sí que empiezan a tener algo más de sentido, pero digamos que, claro, esto cuando salta también muy a la fama es con Elon Musk, con ese Dogecoin que de repente se dice, esto puede ser la moneda de Twitter, ¿no? No sé si estuviste muy al tanto de toda esa Hombre, parte. hasta cambió el logo un día. Cambió el logo por un perrito, y claro, algo que cotiza y que de repente dices, bueno, ¿y si esto se convierte en algo que, por ejemplo, imagínate, para operar en Twitter, solo puedes utilizar eso? Entonces se convierte en una forma de acceso a una serie de servicios donde, si la moneda la limitáramos, si no tienes Dogecoin, pues a lo mejor no puedes acceder a ciertas funcionalidades de Twitter, ¿no? Claro, ahí ya empezamos a... Claro, pero es que estás hablando del caso, no sé si el único, pero el caso más conocido es el Dogecoin. Además, mira, está en el puesto número 10 del total de criptos en cuanto a capitalización de mercado, 11.000 millones y medio. O sea, es una auténtica barbaridad. Claro. Es muy complicado explicarlo. Y ya tiene cierta estabilidad, ¿no? O sea, bueno, es verdad que depende un poco del vaivén de la cabeza de Elon Musk, pero bueno, tiene... comparado con otras meme coins, tiene cierta estabilidad, ¿no? Tiene estabilidad, hay gente ya que se las quiere quedar, hay negocios que se hacen sobre esto, el meme también es una forma, al final no hay que olvidar también que esto, algunos pueden pretender ser activos monetarios de nueva generación, y claro, un activo monetario, una de las cosas que tiene que tener es que lo acepte mucha gente, y que mucha gente esté dispuesta entonces, bueno, pues parece que esta rebeldía en alguno de estos podría de alguna manera convertirse en un activo monetario, porque es verdad que están consiguiendo, los memes lo consiguen, ¿no? Los memes lo que consiguen básicamente es una difusión y un conocimiento y una, de alguna manera, expansión muy alta, con lo cual se convierte en una marca que empieza a ser muy conocida. Más si sobre todo tenemos algún papel, alguien de alguna manera hablando sobre ello, que esto, claro, aquí ya entramos en un delicado ámbito, porque claro, en cuanto hubo un momento en que quizá a lo mejor Twitter pudiera haber ganado más por todo lo que se revalorizaba Dogecoin que por el negocio. Por el negocio, sí. Claro, estamos hablando de 11.000 millones, entonces puede ser en algún momento que todo esto pues se convierta de alguna forma también, imagínate, claro, y también puede haber un poco de manipulación de mercado, porque ahí te iba a preguntar, porque es que de las meme coins más conocidas, yo diría que son Dogecoin, Shiba Inu, Floki y Pepe, ¿no? Sí. Hay muchísimas más, pero yo creo que las más conocidas y las que tienen más peso en el mercado. De aquí dos, que son Shiba y Dogecoin, han estado siempre un poco al albur de lo que dijera Elon Musk. Bueno, siempre, claro, pero desde cierto momento, entonces... Aquí habría también otra cosa que diferenciar, que eso es importante, y es si realmente ha habido alguien que ha acumulado muchas y las está vendiendo, ¿no? En general, las más creíbles son las que se han repartido a un montón de gente y no hay un gran actor que esté de alguna manera vendiendo. Y son las que suelen resistir un poco mejor, porque, claro, tener un gran actor que de alguna manera controla el precio y de repente vende un montón de ellas al mercado, pues evidentemente... puede ocurrir pues que estemos ante una especie de estafa, porque al final el que tiene muchas la hace subir al principio, pues la pone atractiva y luego lo vende. Entonces aquí es donde, claro, yo aquí entiendo a los reguladores, hay que tener cuidado con este tipo de fenómenos y hay que ver un poco qué interés hay. Pero muchas surgen realmente como una especie de movimiento social en torno a un meme, a un chiste o a una cosa de tipo, donde la gente realmente pues se siente vinculada con eso, empieza a hacer fotos, empieza a hacer cosas, empieza a haber cafeterías que te aceptan eso, y te encuentras a un montón de gente trabajando para una marca. Sí. Que esto es un tema interesante, porque claro, al final, claro, dices, claro, si yo tengo una marca y de repente hay, yo qué sé, 100.000 personas desarrollando
camisetas, cómics, comercio electrónico que admiten. Un marketing democratizado, ¿no? Podríamos decirlo. Claro, se convierte. De hecho, estábamos justo esta semana discutiendo mucho esto porque hay otra tendencia también muy importante que son los puntos, que también vienen un poco también a entrar en este ámbito, ¿no? Hay algunas aplicaciones, ¿no?, que están sacando como tokens que son como puntos, que serían los puntos de loyalty tradicionales, que evidentemente tienen un menos riesgo legal. Hay proyectos que están decidiendo decir, oye, en lugar de entregarte un token, te entrego un punto de loyalty y, bueno, pues como lo puede hacer Iberia, como lo pueden hacer muchas empresas, Starbucks, y entonces no me meto en términos legales, entonces los puntos son infinitos, es decir, no estoy intentando que esa escasez de alguna manera tenga un impacto en el precio. Si hay poco, pues evidentemente la gente quiere empezar a acceder, yo los voy a repartir y no va. Pero si tienes muchos puntos, pues a lo mejor puedes ir a Starbucks o puedes ir a cualquier sitio y tienes un cierto privilegio, ¿no? O una cierta compensación. Y eso sería, bueno, otro tipo de tendencia que vamos a ver entre eso. ¿Podría la gente luego intercambiarse estos puntos de loyalty y venderlos? Bueno, depende, claro, si te lo está vendiendo la empresa ya, tú no lo vas a poder vender a un precio superior, porque ya la empresa o la iniciativa te los vende a un precio, entonces, ¿para qué se lo vas a comprar a alguien más caro que te lo está vendiendo? Claro. Otra cosa es que te lo vendas más barato, que lo vende la empresa. Dices, bueno, pues a lo mejor ahí sí que hay oye, pues a lo mejor hay gente de que tiene puntos de Iberia que los quiere vender mucho más bajos porque no quiere volar, ¿no? Y porque lo está utilizando. Podría haber alguien que desarrollara, porque ahora estamos en ese punto que es como una especie de mercado. Entonces, bueno, todo esto al final, yo creo que aquí, y por eso quería hoy traerlo al programa, aterriza con el tema de las redes sociales cripto. ¿Vale? Porque, claro, estas meme coins en una red social es una combinación muy potente, porque tenemos de repente un montón de viralidad en redes sociales cripto y de repente aparece una moneda en torno a esa red cripto, una meme coin, que empieza de alguna manera a ser como una especie de intercambio o de moneda de cambio dentro de esa red social. Claro, esto podría ser el día de mañana que esa moneda propia hiciera una propia red social propia. O sea, imaginaos que ahora están en una red social y dicen, oye, pues todos los que estamos aquí con estas monedas que están realizando, vamos a otra red social y creamos nuestra propia red social. Y a partir de ahora, el que quiera hacer publicidad en esta red social va a tener que comprar nuestra moneda, que nos beneficia a todos los que estamos aquí. Claro. Y aparte a la gente, por ejemplo, que mejor valor o contenido, o más en lo que definamos, que más aporte a esta red social, pues vamos a darles una serie de tokens. Entonces, fíjate, una meme coin se convierte de alguna manera en una forma de coordinar a todo el mundo para tener una especie de propiedad de una especie de nuevo Facebook. Uh-huh. Entonces, creo que eso puede ser un catalizador, y lo estamos viendo ahora hay un token que se llama Digen, que ha surgido en la red de Farcaster y que está convirtiendo, por supuesto, esto no lo recomiendo comprar y creo que es más verlo como experimento social, pero es curioso cómo esto coordina a la gente. Cómo hay mucha gente ya creando memes, creando tokens, creando no sé qué. Se está creando toda una infraestructura, habrá gente que crea aplicaciones sobre esto. Y quizás el día de mañana, estos tokens pueden crear su propia red social y ahí sí que ya, cuidado, ahí estaríamos viendo que quizá el negocio de una red social, si todo el mundo que tiene tokens se va a crear esta red social y un montón de gente trabaja para esa red social y toda la publicidad pues parte la capitaliza en esos tokens, quizá puede ser algo que puede triunfar. Es la idea de la descentralización total. Pero es que se ha hablado de cómo se puede incorporar en redes sociales, cómo puede además crear una serie de loyalty, de recompensas repartidas entre los owners. Perfecto. Has hablado también de que hay algunas que tienen un proyecto, una blockchain propia. Perfecto. Y las que no lo tienen, es decir, ¿cómo separar el grano de la paja en el mundo meme coin? Es complicadísimo. Es complicadísimo porque estás además hablando de un valor que tiene una parte muy reflexiva. Porque salvo que identifiques realmente alguna parte de negocio o de captura de valor, lo que estás de alguna manera es entrando en un tipo de token, me llaman narrativo, en el que depende básicamente de la demanda que tenga la gente, de que se ponga de moda y que se pueda utilizar para algo,
¿vale? O que la gente quiera utilizarlo por cualquier cosa. Entonces, claro, dependes de algo muy reflexivo, porque cuanto más sube, más gente se interesa, pero realmente no es muy endogámico. Y la posibilidad de un pump and dump también. La posibilidad de que eso descienda, porque no hay un detrás, a veces en muchas de ellas no hay. Entonces yo creo que aquí hay que identificar cuánto de cultura hay en estos movimientos, cuánto de la gente se vincula a este tipo de cosas, cuánto de esto puede llegar a ser un activo monetario porque haya mucha gente que decida, oye, mira, pues vamos, 100.000 personas a partir de ahora nos vamos a relacionar solo con esta moneda. Puede pasar eso, pero yo creo que aquí habría que ver que obviamente que haya mucha cultura, que la gente, que haya razones de peso para eso, y luego que no haya un gran actor que de alguna forma tenga un control excesivo, porque ya dependerás un poco de, efectivamente, de esa persona o de ese conjunto, que es verdad que a veces este tipo de proyectos tienen gente que tiene mucha concentración de estas monedas, y ahí estás un poco a sus expensas. De hecho, lo podrían los propios fundadores ponerlo como una norma, ¿no? No poder tener más de X porcentaje de esta memecoin. Claro, de hecho, si te das cuenta, es algo que es muy de izquierdas en el fondo. Estaríamos hablando de un dinero de alguna manera que tendría un nivel de desigualdad programado. Luego habría que ver un poquito cómo... Pero de alguna manera... Una distribución de la riqueza logarítmica, porque oye, tú si te pasas de 500.000 euros, pues oye, en tu wallet ya no puedes recibir más monedas. Habría impuestos cripto, ¿te imaginas? Sería... Claro, pero realmente estamos hablando de modelos muy... Fíjate que tuvimos una charla hace poco con Innovation Lab en Madrid y enseñaba una gráfica que era la relación entre el PIB y la adopción de criptoactivos, activos digitales. No hay que olvidar que a día de hoy, si uno piensa dónde está toda la riqueza de los mercados tradicionales, está muy poquita gente, 10%, y muy probablemente en países desarrollados. Pero fíjate que hay más adopción a veces en países con poco PIB, estamos viendo en Sudáfrica, hay más adopción de activos digitales en países que tradicionalmente no deberían haberlo tenido. Y esto nos implica... Esta es una gráfica que realmente es inaudita. Es decir, porque digamos que esto es nueva tecnología, y Ethereum podríamos considerarlo una nueva startup de nueva generación, una de las startups probablemente con más valor. Y que de repente a ese activo tengan acceso muchos países que habitualmente en estas cosas no han tenido exposición, me parece inaudito. Nos vamos a apuntar esta idea para el próximo programa porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero me parece un buen temazo para tratar el próximo martes. Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza, advisor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muchas gracias. Y nosotros volvemos a la misma hora, a las 2 de la tarde mañana y a la 1 en Canarias. Pasen todos muy buena tarde. Adiós.